Hola, soy el profe de Anato y te quiero invitar para que te suscribas a mi canal de YouTube. Hoy hablaremos de generalidades capítulo 2. Seguimos con generalidades en anatomía. Recuerda seguirme en mis redes sociales @elprofe.anato en Instagram y Facebook. También estamos abriendo TikTok para que por favor nos sigas @elprofe.anato. Empecemos. El cuerpo humano se puede estudiar a través de regiones y sistemas. Las regiones del cuerpo vamos a obtener la cabeza, el cuello, los miembros superiores como es el hombro, brazo, antebrazo y mano. Miembros inferiores como la región glútea, el muslo, pierna y pie. Desde una vista anterior podemos observar el tronco. También lo podemos estudiar a través de las regiones que en él hay como es el tórax, abdomen y pelvis. El sistema esquelético tiene unas funciones específicas como es el sostén del cuerpo, nos protege los órganos vitales como es el corazón, los pulmones, el cerebro y entre otros, y nos sirve como de palanca para generar un movimiento específicamente en el origen e inserción de los músculos. También posee reserva de células productoras de sangre. El sistema esquelético está constituido por 206 huesos. Entre esos tenemos 80 en el esqueleto axil, que es en el centro, y 126 huesos en el apendicular. Eso significa que serían los miembros superiores y miembros inferiores. Tenemos que 28 pertenecen a la cabeza, uno que pertenece al hioides y dos que pertenece al esternón. Tenemos 24 pares de costillas, 64 huesos en el miembro superior y 62 huesos en el miembro inferior. Tenemos además 26 huesos en la columna vertebral, como son 7 huesos cervicales, 12 huesos torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 5 coccygios. La configuración del hueso está dada por un hueso esponjoso que es poroso, un hueso compacto, una médula ósea que es la encargada de generar células hematopoyéticas, unos capilares óseos y un periósteo que es al final un tejido conjuntivo que va a estar rodeando la parte superficial del hueso para poder generar nuevo hueso. Aquí podemos observar, por ejemplo, esa médula ósea roja, que son esas células sanguíneas que están al interior de este hueso. Vamos a clasificar los huesos dependiendo a unas características como son los huesos largos, que hace referencia a los huesos que tienen una cavidad medular y unos movimientos amplios, por ejemplo, el húmero, el radio, el fémur, la tibia, entre otros. Vamos a tener los huesos cortos, esos hacen referencia a huesos que absorben y transmiten fuerzas. Esos huesos están conformados más por hueso esponjoso, como son los huesos carpianos y los huesos del tarso. Tenemos también huesos planos, esos delimitan las cavidades y nos protegen los órganos vitales como son los huesos del cráneo, el esternón, las costillas y las escápulas. Los huesos irregulares, esos nos hacen referencia a huesos que no tienen una forma definida como son las vértebras y el hueso sacro. Tenemos los huesos sesamoideos, esos huesos nacen en un tendón, como por ejemplo el hueso de la patela o la rótula. Este tiene una ventaja biomecánica para poder hacer extensión de pierna a la hora de ejercer la acción el músculo del cuádriceps, por ejemplo. Y los huesos neumáticos que hacen referencia a unas cavidades que contienen aire, como son los huesos del cráneo para poder disminuir el peso de este. Los huesos largos tienen unas características y entre estas tenemos una diáfisis que hace referencia al cuerpo y una epífisis que están a los extremos. Dentro de este hueso vamos a tener un lugar en donde vamos a tener un espacio para un fibrocartílago y ese cartílago hace referencia al espacio delimitado como metáfisis. Ese espacio está comprendido entre la diáfisis o el cuerpo del hueso largo y la epífisis, que sería el extremo más distal de este hueso.
podemos encontrar también que a través de este cartílago el ser humano puede crecer aproximadamente entre los 2 y 14 años. Ese crecimiento de cartílago se cierra y es por esto que las personas dejan de crecer. Vamos a nombrar algunos accidentes óseos. Esos accidentes óseos comprenden el cóndilo o cabeza, también es denominado como por ejemplo los cóndilos del hueso del húmero. Aquí estamos observando. Recordemos que las salientes de esas estructuras óseas tienen algún parecido con las estructuras geométricas. Por esto el nombre se le acuñe a ese tipo de figura geométrica, el cóndilo o cabeza. Tenemos los epicóndilos, que hace referencia a los relieves óseos relacionados por esa extremidad con el cóndilo, por ejemplo los epicóndilos del húmero. Encontramos el capítulo, hace referencia a los extremos abultados articular de menor tamaño del cóndilo, ¿sí? También por ejemplo podemos observar aquí el capítulo. Las tuberosidades hacen referencia a la protuberancia ósea redondeada o un relieve grueso. Esta tuberosidad hace referencia, por ejemplo, en la mandíbula a la tuberosidad del macetero. Aquí podemos encontrar un relieve grueso de ese hueso. El proceso o apófisis hace referencia a esa protrusión alargada, como por ejemplo la apófisis estiloide del hueso temporal. Y la cresta, que hace referencia a un reborde óseo elevado. Tenemos tres tipos de cartílago. Estos cartílagos son el cartílago hialino, que lo encontramos en ese cartílago costal que están en las costillas, los cartílagos traqueales, bronquiales, laringeos, de la nariz y algunos epifisiarios. Esto, por ejemplo, nos hace referencia a ese cartílago que está entre la diáfisis y la epífisis del hueso largo. El fibrocartílago, vamos a encontrar este tipo de cartílago en los discos articulares intervertebrales y los meniscos. Este fibrocartílago tiene su función en amortiguar las cargas del cuerpo humano, por eso tiene abundantes fibrillas colágenas. El cartílago elástico lo vamos a encontrar en la aurícula, o sea, nuestra oreja, en la trompa auditiva o trompa de Eustaquio y la epiglotis. Ese cartílago tiene una característica por tener abundantes fibras elásticas y es por eso que una vez deformamos el cartílago, por ejemplo, de la aurícula, ella vuelve a su posición inicial y nos da el soporte de estas partes blandas. Recuerda, suscríbete en el canal, dale like, comparte a tus amigos, a tus familiares, a tus colegas de la universidad y sígueme en las redes sociales @elprofe.anato en Instagram y en TikTok para que puedas continuar viendo todo el contenido que subiré durante estos días. Vamos a hablar del sistema articular. El sistema articular hace referencia a las distintas partes del esqueleto, el cual se vinculan entre sí mediante tejidos o estructuras. Esta unión puede ser entre dos o más huesos. Vamos entonces a clasificar el sistema articular según el movimiento y el tejido. Vamos a tener vamos a tener 3, necesito agua. 3, 2, 1. Vamos a clasificar el sistema articular dependiendo a la movilidad y el tejido. Vamos a tener articulaciones sin artrosis o fibrosas, que hace referencia a las articulaciones que no tienen movimiento, como por ejemplo los huesos del cráneo. Articulaciones anfiartrosis o cartilaginosa, hace referencia a las articulaciones semimóviles, como por ejemplo las articulaciones intervertebrales. Y las articulaciones de artrosis o sinovial, que son las articulaciones móviles. Por ejemplo, aquí podemos observar el movimiento de la cadera y del fémur. Esas articulaciones vamos a tener unas características especiales, como por ejemplo la articulación sinovial. La articulación sinovial tiene una cavidad articular y esos elementos esqueléticos van a estar separados por ella.
La articulación sólida o la articulación fibrosa o cartilaginosa, no hay cavidad, por lo tanto están unidos a través de este tejido conjuntivo de fibrocartílago o fibroso. Vamos a clasificar ahora la articulación sólida. ¿Cuáles son? Vamos a tener las fibrosas, que hacen referencia a las suturas, o sin fibrosas, la gónfosis, que hace referencia al ligamento periodontal que está en contacto con el diente, y la sindesmosis, que hace referencia a la membrana interósea entre el radio y la ulna. Tenemos las articulaciones cartilaginosas, también clasificadas en sincondrosis o cartilaginosas primarias. Estas hacen referencia a esa lámina de cartílago de crecimiento en los huesos largos que aproximadamente a los 12 o 14 años deja de crecer el hueso, porque esa lámina de cartílago se fusiona, decrece. Tenemos también las sínfisis o cartilaginosas secundarias. Estos hacen referencia a la sínfisis púbica y los discos intervertebrales. Ahora vamos a hablar del sistema articular de las articulaciones sinoviales o de artrosis. Estas deben tener una superficie lisa. Vamos a tener esta articulación recubierta por un cartílago hialimno, una cápsula articular, una membrana sinovial, un líquido sinovial y unos elementos de coaptación, como son algunos ligamentos o rodetes o meniscos. Ahí vamos a tener los ligamentos. Ahora bien, vamos a subclasificar las articulaciones sinoviales. Vamos a tener la articulación esferoidea o en artrosis. Esa hace referencia a un segmento, una esfera, como por ejemplo la escápulo-humeral. Aquí podemos observar la escápula y el húmero, cómo se articula de una manera esferoide. Los movimientos que realiza este tipo de articulación son la flexoextensión, la abducción, aducción, la rotación medial y lateral. También tenemos las planas o artrodias. Esas hacen referencia a la superficie entre las vértebras, como hay un deslizamiento. También podemos encontrar la ginglimotroclear o bisagra. Esas hacen referencia a la húmero-ulnar, por ejemplo. Este movimiento que estamos observando es de flexoextensión. Tenemos la trocoide o pivote, hace referencia entre el atlas y el axis. Por ejemplo, las rotaciones medial y lateral que se pueden tener en este tipo de articulación. La silla de montar o sillar hace referencia a la metacarpofalángica del pulgar. Tenemos los movimientos de aducción, abducción, flexión y extensión. La condilia o el elipsoide hace referencia a ese segmento ovoide, como por ejemplo la articulación radiocarpiana, que estamos observando el movimiento de aducción, abducción, flexión y extensión. Ese es el resumen de la clasificación de las articulaciones. Recordemos que se pueden dividir según el grado de movilidad y según el tejido. Si hablamos de grado de movilidad, estaríamos hablando de la sinartrosis, que no tiene movimiento, anfiartrosis, que tiene moderado o leve movimiento, y de artrosis porque tiene mucho movimiento. Según el tejido lo vamos a clasificar fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Las fibrosas la podemos encontrar en las suturas del cráneo, la sindesmosis, que hace referencia a esa membrana que está uniendo el radio y la ulna, y la gónfosis, que hace referencia al diente. Las cartilaginosas, la sincondrosis y la sínfisis. Las sinoviales, como por ejemplo esferoides, planas, troclear, trocoides, silla de montar y condilia. Recuerda, suscríbete en el canal, dale like, comparte con tus amigos, con tus compañeros de estudio. Si de pronto tienes alguna duda, alguna pregunta, no dudes en escribirme en los comentarios, que con gusto te contestaré. Y recuerda, sígueme en Instagram y en TikTok @elprofe.anato. Nos vemos en otra ocasión.